Perek Chaf Aleph. Página. Bueno, nuestro estudio en honor de nuestros queridos Hayalim en todos los frentes, Bezrat Hashem, que Hashem los cuide, que haya refuah shlema para todos los enfermos y heridos, y el estudio es de Ilui Nishma a todos los caídos en esta guerra, que pronto regresen todos los rehenes y que Hashem les siga dando Etzat Tová a nuestros dirigentes. Amén. Amén. Bueno, estamos en la cuarta parte del libro estudiando sobre el tema de la importancia, de la grandeza, de la magnitud del estudio de la Torá, de los estudiantes de la Torá. Y ahora continuamos con ese tema. Y si es tan maravillosa, tan grande la magnitud, el nivel de los que se esfuerzan en el estudio de la Torah, גם בעודם בזה העולם החשוך להשיג ולהסתכל ברוח קודשם באור העליון, גדולים צדיקים במיתתם יותר מבחייהם לאין ארוך. O sea, la grandeza de un Talmid Jajam ya se mide en este mundo, en el Olam Hazeh, en este mundo oscuro. Oscuro, mundo material, mundo lleno de distracciones, de confusiones. Y a pesar de eso, el Talmid Jajam se introduce dentro del mundo de la luz de la Torah para percibir, observar la luz superior que se esconde o que se oculta dentro de ese mundo oscuro. O sea, el Olam se llama Olam. ¿Por qué se llama Olam? Porque viene de la palabra Ne'elam, que significa oculto. Oculto. Este mundo, cuando uno lo ve en la superficie ve y piensa que es lo que ve en la superficie. Piensa. Es como una persona que es como uno que ve y que se encuentra con una persona y a primera vista, ¿qué es lo que ve? Lo que ve. ¿Mejor? ¿Y esa persona es lo que él ve o es otra cosa? Para él sí. ¿Eh? Para él es lo que ve. No, yo no estoy diciendo lo que es para él, lo que es en la verdad. ¿Sí? Como dicen hoy en día, no me cae bien. ¿Conocen ese? ¿Eh? ¿Sí? O sea, la primera vez que me encontré con él, no sé, no me cayó bien. No teníamos química. Su vibe no. ¿Mejor? Ya fue. Transferito. Entonces, la Torah nos enseña que si tú quieres encontrar, ¿sí?, las fuentes nucleares, tienes que ir al fondo, ¿sí?, no están arriba. Mejor, eso lo aprendimos en esta guerra. Que si quieres encontrar las bombas atómicas, están bien escondidas abajo, y para eso hay que tener bombas penetrantes para poder mejor, ya fe. Entonces lo mismo en general, cuando una persona observa lo que sucede en el mundo, lo que existe en el mundo a otras personas, entonces siempre nos confundimos
y nos quedamos con la apariencia de la superficie. Y la Torah nos enseña que esa es una visión equivocada. La verdad es que lo que se ve en la superficie no es fantasía, es realidad. La pregunta es si es la única realidad o la más importante. Es realidad. Entonces, ya fe. Es todo. Entonces la Torah, ¿sí? El Olam Hazé fue denominado alma de Hashoja, el mundo de la oscuridad. Lama, ahora nosotros vemos mucha luz, ¿no? El shikra. O alma de Shikra, en el mundo de la mentira. Entonces, ¿por qué Bemet se denomina de esa forma? Porque no es de que Bemet el Olam Hazé no tiene nada de verdad o no tiene nada de luz, pero posiblemente oculta mucho más de lo que se ve. O sea, es como una persona que ve tierra y ve que está un poco húmeda. Entonces él piensa de que bueno, que aquí hay solamente tierra y nada más, pero cuando él va excavando, y ojalá que tenga que excavar muchos metros, y al final va a encontrar un pozo de agua. Entonces, la capa de tierra que había arriba, ¿existe o no existe? Sí. ¿Es real o no es real? Sí. Es real. Pero hay que excavar. No te quedes ahí. No te quedes en esa dimensión. Porque si tienes sed, entonces eso no te va a ayudar. Entonces, lo mismo ocurre aquí. La Torah nos permite visualizar la luz que se esconde por debajo o por dentro, o que está rodeada por mucha oscuridad, que no nos permite realmente ver la dimensión más profunda. Y eso es lo que hace el tzadik, eso es lo que hace el Talmid Jajam, y eso es lo que nos enseña la Torah. Y eso es afilu en el Olam Hazé. En el mundo, como dijimos, en el mundo de la mentira, en el mundo de la oscuridad. Entonces, si es tan grande el nivel de los Talmidei Jajamim, también en este mundo oscuro, de poderle asigule istakel, de poder observar más allá, con su Ruach HaKodesh, Ba'ora Elión, con la luz superior, con la luz de la Torah. Gedolim tzadikim bemitatam yotar mimchayer. Entonces, Jajamim nos dicen que el Talmid Jajam o el tzadik aquí en este mundo no está en su nivel más elevado. Dafka cuando muere, ¿sí? Ahí está en su dimensión más elevada. ¿Sí? Gedolim tzadikim emitatam. Son más grandes los tzadikim en su muerte que en vida. Le'ein aroch. O sea, y no se puede esto medir. La diferencia abismal que hay entre el tzadik en su muerte que en su vida. O sea, lama se caja. ¿Por qué es así? Un minutito. ¿Por qué? La neshama pura del tzadik, que Baruch Hashem se satisfizo y que logró adquirir tanto conocimiento de Torah y tanto cumplimiento de mitzvot, y ahora él, luego de que se despoja básicamente de su vestimenta material, de alguna manera se libera y regresa el Beit Avia, regresa a su fuente verdadera, que es Elohim, que como dice el Pasuk, Ve'aruach tashuv el Elohim asher netana. El Ruach regresará a Elohim que la entregó, que la puso dentro del cuerpo. Ve'ishav el Beit Avia mekudasha u'metohara kasher nitna.
Y como que cuando hablamos de un tzadik y de un talmid jajam, él logró regresar su mercadería limpia, pura, elevada como Hashem la entregó. Pero además de eso, con intereses, ¿sí? ¿Qué es lo que adquirió la Neshama aquí que no tenía allí arriba? Torah, mitzvot, Nahor, Ubitrón, y con la ventaja de que ahora, además de la pureza esencial de la Neshama, ella también se alimentó y se reforzó con la luz de la Torah Akdoshá, Talmudó Beadó, con todo lo que estudió en sus manos. Entonces, por eso en ese momento todos los portones celestiales se abren frente a ella, frente a él. Y por eso esa Neshama puede penetrar, puede perforar todos los firmamentos, todos los cielos para poder regresar a Kadosh Baruj Hu. Para leitchaber, para poder volver a unificarse con Kadosh Baruj Hu y Tbarach Shemo. Entonces aquí hay una dualidad muy interesante. Por un lado, la Neshama, cuando está en el Olam Hazeh, está básicamente en una especie de prisión. ¿Najón? ¿Por qué? Porque está en el mundo corporal, está en el mundo material que la limita. La Neshama es Elokit, la Neshama es divina, la Neshama por esencia es libre. La Neshama no es eterna. Es Gele que lo mal, es una parte, es una partícula divina. El Amá, Kadosh Baruj Hu, decidió de que esa partícula divina llamada Neshama tiene que venir a hacer un largo viaje, incrustarse dentro de un cuerpo y tratar de convivir y tratar de traer de su divinidad y de su luz a este mundo por medio de ese cuerpo. Pero eso la limita. ¿Quién? Por esta razón, yo leí en el Pirkei Avot que los rabinos de esos tiempos le deseaban al otro Shetekabelo la meja bejayeja, que recibas el mundo por venir. Shetiré, que sí, veas. Que mires tu que mundo, pero aquí, en tu vida. aquí, abajo. Mejor. Esa era el mejor deseos entre amigos. Mejor. ¿No? Y que yo unos amigos estamos estudiando que sea como humanizar la piel la monstruosidad. O sea, como que nosotros vemos que las cosas me caen mal o es pesado, cualquier cosa, y como ver como de humanizarlo era como pero tiene familia, tiene papá, tiene mamá. Y más allá que eso, quizás ayudó a comer a alguien alguna vez, hizo alguna buena acción, como no quedarse en esa. No, entonces que eso significa que hay que mejor, de que la persona no puede juzgar a primera vista las cosas porque hay mucho escondido que uno no ve, que uno no sabe, que uno no conoce. Es más un escondido que lo que uno ve. Mejor. Entonces, cuando la Neshama se despoja, se libera del cuerpo, entonces ahora la Neshama vuelve a su, podríamos decir, a su verdadera identidad, que es ser libre, que es ser espiritual sin tener que manejarse en los límites del mundo de la materia. Y por eso dijeron Jajamim que son más grandes los tzadikim en su muerte
más que en su vida. Lama, porque ahora la Neshama, cuando vuelve con todo el cargamento, con todo el armamento, con todo lo que ella adquirió de Torah y de Mitzvot en este mundo. ¿Cuándo vuelve a dónde? Al otro mundo. Shammai. Sí. Ubeitron ora Torah Kdosha Talmud Yado. Entonces, por eso es de que básicamente ahora todas las dimensiones superiores se abren frente a ella. ¿Qué? Entonces, por eso tenemos que ver siempre esa dualidad. Por un lado, si la Neshama se queda básicamente si la Neshama no haría ese viaje, no se encontraría con el Olam Hazé, con el mundo material, entonces, como van, siempre se mantendría limpia, pura, santificada. No habría pecado, no habría suciedad, no habría oscuridad. Y la Neshama estaría feliz. Pero estaría feliz con un problema. Que la felicidad que tiene no es de ella. Es regalada. No es adquirida. No es adquirida. Cuando la Neshama baja a este mundo y tiene que trabajar para conectarse con la dimensión divina, que eso está básicamente escondido dentro del estudio de la Torah de las Mitzvot, entonces ahí viene lo que Hashem quiere que adquiera la Neshama. Hashem quiere que la Neshama adquiera y trabaje y se esfuerce para, como dicen los Jajamim, para que no tenga que recibir pan gratuito. Lo peor que puede tener una persona en la vida es lo que es gratis. Lo que no cuesta. ¿Ah? Lo que no cuesta. Esa es la vergüenza. Lo que no cuesta. Es decir, lo que no cuesta en todo sentido, sí, no solamente que cuesta pagar, sino que el esfuerzo. Pan de la vergüenza. El esfuerzo. ¿Le digo? ¿Najón? Jamim dicen que la Neshama en el Olama Elión, antes de que baja aquí, está en una dimensión de Nahama de Kisufa, del pan de la vergüenza. ¿Por qué? Porque toda la luz que Hashem le da, Hashem se la da sin que haga nada, es automática. Entonces, para eso tiene que venir a trabajar aquí, a adquirirla. Nosotros creamos este mundo. ¿Ah? Nosotros creamos este mundo. ¿Cómo? Le dijimos a Hashem, ya no nos des más, queremos ganármelo. ¿Seguro quieres ganártelo? Sí. Mundo, vaya, gáneselo. No, ya no quiero. Y las que no vienen, no, ¿Ah? las que no vienen no necesitan. ¿Quién dijo que no vienen? Todas vienen. Todas. Así dice en Hazal. Hay una bodega de Neshamot ahí arriba, en el Shamayim. No es negociable. No es. ¿Sí? Y dice que no va a venir el Mashiach hasta que se acaben las Neshamot del cuerpo. O sea, de esa bodega. Entonces, ¿siguen bajando? ¿Ah? ¿Siguen bajando más? O sea, se refiere a las almas ¿Canire? nuevas. ¿Ah? Se refiere a las almas nuevas. No se sabe si es nueva. Nosotros no sabemos qué significan Gilgulim, no aprendimos eso, nadie nos enseñó, no entendemos esos conceptos. Hay algunos que saben algo de eso, que están por aquí, pero bueno, después hablamos. Que leen cosas, que leen de... Es Jaime. Todo. Lo que usted comenta respecto a la muerte de los mundos, que es en el Salmo 116:15, dice Yakar, Benei, Hashem, Amabta la Hasidá. La Hasidá, estimada es ante los ojos de Hashem la muerte de sus justos, o Hasidim. Más de Yakar. ¿Ah? Yakar es valioso. Yakar Beinei Hashem es valioso
en los ojos de Hashem la muerte de sus Hasidim. Ya, la pregunta es ¿por qué es valioso? Teóricamente tendría que decir, es triste. No es valioso. ¿Por qué es valioso? No sé, Moshe, ¿qué opina usted? Dice el Pasuk, Yakar, no, porque Efraín dijo de la muerte de los tzadikim, dice. Leímos hoy en el Teilín. Yakar Beinei Hashem es valioso, caro, ¿no? Yakar, ¿qué es? ¿Qué es Yakar? Costoso. Valioso, costoso. Es costoso en los ojos de Hashem la muerte de los Hasidim. Más costoso. Porque ¿Costoso de qué? La muerte de los Hasidim sirve para rectificar pecados, algo así, para poder ¿Capará? Sí, capará. O sea, yo hubiera dicho triste es en los ojos de Hashem la muerte de los Hasidim. Porque hay pecados y por los pecados hay que buenos. No, los Hasidim sirven para como un vaso sucio y uno lleno. Ellos sacan lo sucio y dejan. Joliot, ¿qué es lo que estamos diciendo aquí? Y acá en Hashem es de que Hashem sabe de que los Hasidim, cuando mueren, no vienen con las manos vacías, vienen con una maleta bien cargada. ¿Qué? Entonces de Yakar, entonces Hashem dice, oh, valió la pena. Una persona vino a este mundo y, ¿cómo va? No hay solo una opción. ¿Sí? Hay una opción de que la Neshama cumpla con su cometido y logre ella elevarse y elevar al cuerpo, pero a veces puede suceder al revés. Y que la Neshama se deje manejar y que se rebaje al mundo corporal. Yo tengo un ejemplo. Y se someta a la materia. Entonces por eso cuando Hashem ve que la Neshama regresa y la ve que regresa mejor que antes, porque lo que tenía antes era lo que él le daba y lo que ella ahora tiene es lo que ella adquirió. Entonces, eso es yakar, eso es valioso en los ojos de Hashem, es Hashub. Un ejemplo tengo yo. Por ejemplo, este señor, Jaime Bologin, cuando se murió, Hashem se puso feliz. ¿Por qué? Porque yo puedo estudiar lo que él dijo, y usted también, y miles de personas podemos estudiar. Y también a Kadosh Baruj Hu. Sí, entonces él nos dejó esa riqueza. Quizá Moshe Rabbeinu Mejor. está leyendo este libro. Ahí lo menciona, ahora lo menciona, tranquilo. Mejor. El siguiente párrafo. Entonces, para nosotros lo más importante es la Bejirá Hofshit, que nosotros elegimos lo que hacemos. Es mejor. El poder elegir tiene su, ¿cómo se dice? Su peligro, porque uno puede elegir volverse Korah, ¿sí? Volverse lo de Amá, ¿sí? Volverse Bilam, o volverse Balak, o volverse Jaminaí, ¿sabes? Pero caniré que para Kadosh Baruj Hu vale la pena el riesgo. ¿Para qué? Para que los buenos elijan el bien y de esa manera poder, como van, darles lo que ellos Y necesitan. para que los malos le ayuden a los buenos a elegir el bien, o si no, pobrecito. Miren, alguna vez, hoy no sé si no vamos a tener tiempo, pero en algún momento vamos a entender cómo el mal trabaja en favor del bien. Si no fuera por el mal, el bien no podría ser tan bueno. Tendríamos pelea y el ser ¿Ah? Si el hombre no tendría Yetzer Hara, sería un parásito que sea. Nos mandan a hacer Un viejito que camina y tranquilo, ¿verdad? ¿Sí? jubilados, con bastón, barba. Ayer escuché un rab que dijo que todas las guerras que pasa Am Israel y todas las dificultades que pasa Am Israel son las que empujan a Am Israel a cada vez ser mejor. Cambiar es buen trabajo. ¿Ah?
una máxima humana. Es una rata inmunda, pero trabaja muy bien. Camelli Lo que no te mata es el es un gordo. buen trabajador. Lo que no Sí. mata, el gordo. Lo que O sea, el mal te exige revelar fuerzas internas del bien que si no existiría el mal nunca las podrías haber encontrado y revelado. ¿Y qué En objetivo la tiene el guerra se mal? revelaron muchas cosas. ¿Eh? En la guerra se revelaron muchas cosas. más Cosas- de una. La perspectiva que se tenía del mundo era diferente de cómo era antes de la guerra ahorita. El mundo es Ajá. mejor. Ajá. Entonces, Sí. son El mundo, no sé si entendió, pero está cada vez más acercándose al entendimiento, ¿sí? ¿Sí? En dónde está centralizado la potencia del bien. Cada vez hay más luz. ¿De dónde parte el bien de la humanidad? ¿Sí? ¿Quién lleva la bandera? ¿Sí? Cuando todos los países del mundo están mudos y no hacen nada y están estáticos, tiene que venir un país que Bekoshi se ve en el mapa mundi para enseñar al mundo a tener aquello que ustedes saben que hay que tener. ¿Quién? Mágara. Hay que tener dos buenos corajes. Solo se ven dos cosas en el planeta. Claro, entonces las guerras, Sí. ¿Eh? las guerras y las dificultades que enfrenta Israel son sus impulsos ¿Mejor? para ¿Mejor? manifestar la bandera del bien. El Rav Kook, vimos que el Rav Kook dice en Orot Eretz Israel, en Orot HaMilchama, de que las guerras, cada guerra es un despertar de la venida del Mashiach. O sea, cada guerra va acercando la venida del Mashiach. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando HaKadosh Baruj Hu poda a los malvados, ¿mejor? Entonces, cuando se corta la maldad, eso permite que empiece a florecer el bien en el mundo. Entonces básicamente esa guerra en donde hay que podar, hay que cortar, hay que eliminar, pero eso permite que se despierten fuerzas del bien. ¿Qué debe adquirir? ¿Ah? ¿Qué adquiere el alma ¿Sí o no? de los habitantes? El alma en este mundo aprende a hacer lo que no puede hacer arriba. Luchar, enfrentar, tomar la iniciativa. Allí en el mundo la Neshama es pasiva. Ella está sentada tomando sol. Tomando sol. HaKadosh Baruj Hu le tira toda su luz y la Neshama está en la playa, tranquila, tomando sus juguitos y eso es lo que hace la Neshama en el Olam Haba. En el Olam Hazé le dicen a la Neshama, por favor, remánguese y empiece a trabajar. Si no trabajas, ¿Ah? si no trabajas, te fuiste. Si no trabaja, está en problemas. Si no trabaja, van a trabajar por ella. Otro cuerpo. ¿no? Sí, ¿Qué se traduce eso en el Macabana, ¿qué se traduce? los méritos que el estudio de Torah? No, entonces cuando la Neshama adquirió todo ese esfuerzo de Torah y de mitzvot, etcétera, etcétera, entonces, ahora cuando regresa al Olam Haba, entonces ella está recibiendo satisfacción de toda esa luz que ella trabajó para adquirir, ¿sí? O sea, además de lo que Ilu HaKadosh Baruj Hu le entrega o le da, ahora todo lo que ella construyó, como dice en la primera parte del libro, el Nefesh HaChaim, que Kol Israel yesh lahem chelek le'olam haba, que todo Israel tiene una parte en el Olam Haba. ¿Qué es ese Olam Haba? Ese Olam Haba es la edificación que hizo la Neshama durante todos los años de su vida. El Olam Haba es lo que construimos aquí. Aún no ves ahí. ¿Ah? Con Israel, los Hashem también. Los Reshaim, En otros cuerpos, pero van a justificar. los Reshaim no tienen Olam Haba. Pero ¿por qué dice con Israel? ¿Ah? ¿Por qué dice con Israel? Disculpen, perdón. Disculpen, El carbón dice así. le quito esto aquí para que lo puedan ver mejor. Ah, Si es que tenía un Ah, libro ya fue, aquí está bien. en el ojo. Entonces el alma regresa. entonces Najón.
Entonces el Ramjal dice que en Derech Hashem, que un Israel para que no tenga Olam Haba tiene que haber sido algo terrible, que casi no existe. Aznajón de que es posible que un Yehudi haya actuado también mal en muchas cosas, pero para eso hay una lavadora que se llama Geinom. Y después del Geinom, la Neshama básicamente se purificó, se limpió, entonces ahora tiene su lugar en el Olam Haba. Entonces, la Neshama después del trabajo que realiza en la tierra, la Neshama después del trabajo que realiza en la tierra regresa pulida, brillante y radiante ahí arriba. A otro Sí, cuerpo, pero con una gran diferencia de la pureza que tenía cuando aterrizó aquí. Que cuando llegó aquí, toda su pureza era un regalo divino. Pero cuando ella regresa, es esa pureza que ella aumentó y trabajó para adquirir. Pero o Neshama va aqui não ou só o Nefesh? Najón, dicen que la Neshama es muy difícil que... Nosotros decimos en lo que hay Neshama Shnatata Bi Teorai. La Neshama es Teorai. Es muy difícil ensuciar la dimensión de la Neshama. Pero hay Nefesh, Ruach, Beseder. Nosotros cuando hablamos de Neshama hablamos en forma general de la dimensión espiritual de la persona. solamente es aquí. ¿Qué? טוב, ובתנא דאליהו סדר אליהו רבא פרק ד' אמר בשם תאמר הואיל ונכנס משה לבית עולמו dice el Tana de Eliyahu. Quizás tú digas, por cuanto que entró Moshe en su mundo, Shema batel mimeno oto aketer shel meor panim, quizás se anuló de él aquella corona de la luz brillante que tenía en su semblante, Talmud Lomar, Velo Kam Navi, y no se levantó otro profeta como Moshe, panim el panim, cara a cara, habló con Hashem, Ma'or panim shenemala kayam leolam uleolme olamim, así como la luz del semblante superior existe para siempre, Kach meor panav shel Moshe, así también la luz divina del semblante de Moshe entra con él en su mundo, o sea, en el mundo venidero. ¿Qué? Entonces ese semblante, esa luz, esa energía de Moshe Rabenu, de su cara superior, es eterna. ¿Qué? זאת אומרת, él entró en físico y en espiritual. ¿qué? ולא משה בלבד, y no solamente Moshe, אלא כל תלמיד חכם שעוסק בתורה, todo תלמיד חכם que se ocupa de la Torah מקטנותו ועד זקנותו ומת, desde su niñez hasta su vejez y muere, באמת לא מת. Juego de palabras. באמת לא מת. זאת אומרת, cuando uno dice que el tzadik, cuando uno dice que el Talmid Jajam se murió, entonces está mintiendo. Solo no está. Porque el Talmid Jajam no se muere. Y por eso cuando nosotros hablamos de un tzadik o de un Talmid Jajam o Bichlal, en Am Israel, nosotros no hablamos de Met, sino de Niftar. Niftar. Más de Niftar, ¿de qué palabra viene? De Patur. Eximido. Entonces, el muerto, ¿qué diferencia hay entre una persona viva y una persona muerta? No de que el muerto está muerto y que el vivo está vivo. Está muerto, Sino de que el muerto está Patur de cumplir mitzvot y el vivo está obligado a cumplir mitzvot. Esa es la diferencia que hay entre un vivo y un muerto. Y por eso hay que tener cuidado que cuando uno va a una tumba, que no vaya con los tzitziot para afuera y que no diga Divrei Torah. Najón, vimos que está prohibido decir Divrei Torah a 4 amos del muerto. ¿Por qué? Burlarse de eso. ¿Por qué? Porque está muerto. Entonces, ¿qué problema hay? Si está muerto, es más de allá. No.
está vivo, pero no puede sin cuerpo cumplir mitzvot, entonces que tú te estás burlando de él y él lo siente. Entonces por eso no estudies Torah y no hagas mitzvot a una distancia, a un perímetro de 4 amos del muerto, porque eso lo avergüenza. Entonces eso significa que el muerto no está muerto, está vivo. Entonces, ¿por qué se llama muerto? Entonces, el término más exacto es que está eximido, o sea que está eximido de este mundo, que ya está libre de este mundo. ¿Sí? Pero, tzadikim emitatam kruin haim. Los tzadikim en vida en muerte se llaman vivos. Vivos, ¿sí? Y dafka los reshaim, dafka los malvados, al revés. En vida se llaman muertos. O sea, si tú ves un rasha caminando, es un robot, no es una persona. Bemet está muerto. Entonces, ¿cómo camina? A veces los muertos también caminan. ¿Y por qué es muerto? ¿Por qué? Porque ¿cuál es el concepto de la vida o de la muerte? El concepto de la función. Si tú cumples con tu función, vives. Y si no la cumples, estás muerto. ¿Para qué vives? Si no cumples con tu función, pues ¿para qué vives? Ese es el rasha. Por eso el rasha en vida se considera muerto. Y el tzadik en vida, en muerte, se considera vivo. Pero todo lo que no tiene Torah. ¿Ah? Todo lo que no tiene Torah es muerto, por eso No. es ateo. Nada más. Los que no tienen Torah. Sentido. O sea, Como el ateo que Yo se estuve va a muerto persona. 40 años. mire, todo es relativo en qué categoría, ¿sí? Según el Baal HaTanya, ¿escuchó hablar del Baal HaTanya? ¿Alguna vez? El Talmud Zaken de Chabad. Él dice, Cuando se perdió. alguna vez, mejor. Entonces, ¿qué dice el Baal HaTanya en el Tanya? Que cuando uno hace Aveirá, en ese momento es Rasha. Completamente. Así dice. Así dice, ¿mejor? ¿Cómo puede ser? Entonces, ¿qué? Así Entonces, mismo. así dice, ¿mejor? Con barba En el y momento con que él hace una vera, afilo que tiene mayoría de mitzvot, en ese momento él se introduce en la categoría de un rasha. ¿Por qué? Porque no estás cumpliendo con tu función. Lo siento mucho, ¿sí? Lo siento mucho. Tú ahora estás actuando como un muerto, porque no estás haciendo lo que tienes que hacer. Pero un rasha es judío y un ateo, pues no es nada. No interesa sea judío o no O judío. sea, él es una persona. ¿Qué es un ateo? Los rashas tienen religión, si no religión. Una Los persona rasha que... tienen color. A ver, yo viví en España un año y lo que más había eran algunas personas ateas. ¿Ateo qué? ¿Ateo yehudí? ¿Ateo No, goy? no, Lama. ateo. Ateo es el que no Ateo goy. un goy ateo. Esos que dicen que gracias a Dios soy Entonces, No, ni siquiera eso. Pero son buenas personas. Porque si está muerto o vivo el tipo. Porque todos los libros que yo leo son solo de judíos. No leo vida en no judíos en el sentido de Torah o no hay. ¿qué significa un goy ateo? Si un goy cumple Sheva Mitzvot Bnei Noach, es un buen goy. Zeu. Y si no cree en Hashem, Neutro. ¿sí? Completamente. Más de neutro. Neutro. no ¿En qué existe. cree? En él mismo. En que él mismo no hace daño a los demás. Entonces él es idólatra de él mismo. Entonces, esa Él es es su también. propio Está Dios. muerto. ¿Ah? Está muerto. Sí, es un rasha doble. Pero si no, ¿Eh? o sea, tiene que por él mismo, o sea, en dado caso de que no conozca sobre el judaísmo, por él mismo tiene que llegar a la conclusión de que existe un Dios que no se puede ver. Si le alcanza la vida, sí. Si no, Un ateo no. El que estudia Kuzari entiende que las naciones del mundo tienen que llegar a Hashem vía Israel. No más. Entonces, el Goy que llega él a su conclusión de que Dios existe, pero no entiende cuál es el vehículo de cómo Hashem se manifiesta en el mundo, que es Am Israel. Entonces hay algo ahí que falta. Hay algo que falta, porque, bueno, ¿y este Dios qué? Este Dios es mío y yo. Es mi Dios y se acabó. No es mi Dios. Es el Dios de Kadosh Baruj Hu. Es el Dios de Israel. ¿Sí? El Amá, yo también tengo una parte dentro de esa creación que es una situación secundaria que
no me exige hacer todas las mitzvot, etcétera, etcétera, sino que tengo que hacer lo que tengo que hacer, pero porque Hashem lo ordenó. También el goy tiene que llegar a la conclusión que lo que hace, lo hace porque Dios manda, no porque a él se le ocurrió que lo tiene que El hacer. Dios de Israel. Dios de Israel. ¿Qué? Marcó que la vez nunca se dio cuenta de nada y es un goy que no cree en nada y murió y ¿a qué sirvió ese cuento? Entonces el que no cree en nada, entonces se va a volver nada. O sea, ¿qué más? ¿Sí? Sí, menos que gato. El gato todavía le reza a Dios. Entonces el ejemplo de Moshe, vamos a terminar con esto, no es solamente Moshe, el Akol Talmid Chacham. שעוסק בתורה מקטנותו ועד זקנותו עומד, באמת לא מת, אלא הוא עדיין בחיים לעולם ולעולמי עולמים. Los tzadikim, los hasidim, viven de manera eterna. שנאמר, והייתה נפש אדוני צרורה בצרור החיים את השם אלוקיך. Ay, Abigail. והייתה נפש אדוני, y fue el alma de mi Señor, tzerura, como kshurá, atada, unida, ¿sí? Con los lazos de la vida con Hashem. Entonces, el alma de la persona mantiene su vínculo y su unidad de vida con Akadosh Baruj Hu, afilo en la muerte. Mekisha Talmid Chacham Atzadik el Elohim. Y aquí está comparando al Talmid Chacham con Elohim. Elohim Yesh Shemo Agadol Mevorach Chai Vekayam. Así como Elohim, su nombre grande, bendito, vive y existe por siempre. Kach Talmid Chacham. Así también un Talmid Chacham, Shasak Batorah Kol Yamav Umet, que se ocupó de la Torah toda su vida y murió, Areu Bahaim. En realidad está en la vida, Badain Lomet, y todavía no murió, Veu Chai Leolam. Y él vive por siempre, Vejan un Nishmato. ¿Y dónde está su Neshama? Tajat Kisea Kavot, debajo del trono celestial. ¿Qué? Y eso es lo que dicen Jajamim. Eso es lo que dicen de que cuando una persona estudia las palabras de la Torah de un Talmid Jajam, entonces sus labios, los labios del Talmid Jajam, dicen esas palabras. O sea que él mismo habla esa Torah que están estudiando. Adkan, señor. Aquí dice Adkan. Por eso lo dije sin querer. Sin querer queriendo. חפץ חיים, שמירת הלשון. אמרו חז"ל, dijeron חכמים, בשלושה מקומות ויתר הקדוש ברוך הוא על עבודה זרה ולא ויתר על מחלוקת. En tres lugares vemos que Akadosh Baruj Hu cedió a la avodah zara, o sea, no castigó, y no al mahloket. Rishonah, primero viene Dor Enosh, en la época de Enosh, al principio de la creación. Boitchilu la avodah zara, como dice ahí la Torah, que empezaron a hacer idolatría. Sheneemar, Az uchal likro b'shem Hashem. Ahí se empezó a llamar el nombre de Hashem. ולפי שהיה ביניהם שהיו גוזלים וחומסים זה לזה, y por cuanto que había entre ellos personas que eran ladrones y robaban y hurtaban, לא ויתר להם, Hashem no les perdonó. שנאמר כי מלא הארץ חמס את השם, נכון? como dijeron חכמים, que cuando llegó la época del diluvio, ותמלא הארץ חמס, el mundo se llenó de Hamas, que es Gezel, que es robo, y eso fue, como dice Rashi, de que en realidad había otros pecados. Pero ¿cuál fue la gota que rebalsó? El robo. Es que estaban unidos en los otros males, por eso no. ¿Qué? No. Un solo corazón. Entonces aquí vemos por primera vez que cuando hay discordia y las personas no se tratan bien y se roban y se pelean, entonces Hashem no perdona. Dos, Shnia, a pesar de que hubiera perdonado por la idolatría, porque ya había idolatría en esa época, en ese momento, pero no perdonó por el robo. Dos, Bedor Midbar, en la época del desierto, que llevaba Israel y demás a Egel, cuando Israel llegó al Egel, al becerro, al final les perdonó.
Moshe Rabbeinu hace tefilá, ¿qué? Y pasó, Akadosh Baruj Hu dice, Salachti, Kitvareja, Beseder, los perdono. Yo creo que le dio solo 40 años de vida más. No los perdonó. Poquito le digo. Eso es perdonar, ¿sí? Pero cuando llegó la parashá de Korach, vemos que Hashem no perdonó. No perdonó. Que Hashem, ¿sí? Abrió la tierra y se los tragó. אבל כשהיו ביני מחלוקת לא ויתר להם הקדוש ברוך הוא שבכל מקום שאתה מוצא בעילונו של מחלוקת אתה מוצא שם מכה גדולה. Porque cada vez que encuentras en la Torah va'ilono, que hay quejas y hay machlokot, ahí encuentras que Hashem golpea duro. Menalán, ¿de dónde lo aprendemos? Mi machloket shel Korach, del machloket de Korach, de nuestra persona. Shlishit, tercer lugar, pislo shel Micha, el pesel, la estatua, la esfinge de Micha, y toch shalom benayem y tal morka, que por cuanto que había shalom entre ellos, a pesar de que eso era un tipo de idolatría, Hashem les dio, les dio tiempo, les alargó el tiempo. Levantaron para ellos los hijos de Dan el pesel, la estatua. Ben Gershon ben Menashe vayu kohanim leshevet Adani ad yom gelot haaretz. Y Jonatán ben Gershon ben Menashe, él y sus hijos fueron kohanim, servidores de Shevet Adani, a la tribu de Dan, hasta que tuvieron que salir al Galut, a pesar de que eran idólatras. Entonces, les dio tiempo. Pero cuando empezaron a haber guerras entre las tribus y se levantaron en contra de Yehudá y Binyamin y no había shalom entre ellos, nasu elu puranut la elu, empezaron a haber desgracias, que shayu elu chotim allá kadosh hu meviam lo uporim. Entonces, cuando ellos pecaban, Akadosh Baruj Hu los traía y los castigaba. Sheneemar, ויקו בהם אביה בעמו מכה רבה, ויפלו חללים מישראל 500,000 איש בחור. כן, que cayeron ahí 500,000, 500,000, וכשחטאו שבט יהודה ובנימין, cuando pecaron en la tribu de Judá y Binyamin, באו 10 השבטים ופרעו מהם. בקיצור, guerras entre Am Israel, decenas y cientos de miles de muertos. שנאמר וירוק פקח בהם אלוהי ביהודה 120,000 ביום אחד. זאת אומרת, las guerras que hubo en aquella época cuando se dividió el Malchut, el reinado de Israel, eran cosas muy fuertes, muy duras, guerras lamentables entre hermanos, donde había cientos de miles de muertos. La madnu mise, shebalea machloket nasu klei mashchit elu laelu. Entonces vemos aquí que cuando hay machloket, entonces cada uno se vuelve un arma peligrosa en contra de su hermano. Entonces vemos aquí cómo a veces Akadosh Baruj Hu decide de que hilo las cosas más graves de la Torah como idolatría. Akadosh Baruj Hu dice, beseder, por esto o sobre esto les voy a perdonar. Pero cuando las cosas ya llegan al machloket y a la discordia y a la pelea dentro de Am Israel, las cosas se vuelven mucho más graves. Y una de las pruebas es el tema del Hurban Bet HaMikdash. El primer templo se destruyó por idolatría, adulterio, y después de 70 años se construyó. Mientras que el segundo Bet HaMikdash se destruyó por sinat chinam, por odio, por peleas dentro de Am Israel, por machlokot. Y bueno, y todavía estamos esperando después de 2000 años que se vuelva a reconstruir, y eso nos enseña de que esos machlokot y esas disputas y esas peleas son más graves en los ojos de Hashem que lo que podría ser la dimensión de la idolatría, que por supuesto es muy grave, pero Besofosh el Lavar, Akadosh Baruj Hu dice, en mis ojos
eso es más fuerte y hay que quitarlo. Si se ha sido la tía, lo importante es no pelear. ¿Ah? ¿Sí? Mejor. ¿Es lo que está diciendo? Está todo mencionado. No es que estamos disculpando la idolatría, estamos diciendo de que, como dice el Midrash, que en la época de Ahab eran idólatras, pero no había delatores. Y si uno No había delatores y por eso cuando salían a la guerra, ganaban en la guerra. Ganaban en la guerra. En la época del rey Ahab, no había lo que se llaman soplones. ¿Saben lo que son soplones? ¿Ah? O sea, no había periodistas. ¿Saben lo que son periodistas? ¿Escucharon de ese concepto? ¿Periodistas? ¿Sí? Entonces, Baruch Hashem, no había periodistas, no había soplones, entonces ganaban la guerra. Pero cuando empiezan a haber periodistas y soplones y llorones, etcétera, etcétera, y que empiezan a provocar peleas dentro de Am Israel, entonces ahí se nos vino el 7 de octubre. ¿Qué? Kadima. ¿Ah? El que estaba perseguido. ¿Qué? Él era el que quería dividirlo. Entonces, no, por eso lo... Entre dos personas, Kadima, Shulchan Aruch. ¿Qué? Que una de ellas llega a sentir ¿Puede traer la Mishnah Berurah? una cierta molestia, pero por conservar la paz no quiere discutirlo, pero sigue guardando el resentimiento y llega a un punto que ya explota. Y explota. Entonces, Pero ¿se puede o no se puede hablar lo que a uno le incomoda? eso dice el Ramban. El Ramban dice en el Hot de Ot de que la persona, cuando alguien le hizo algo a la persona y se sintió, que no se quede callado y lo guarde por lo que tú dices. ¿Por qué? Porque la discordia se va acumulando y después explota como un volcán. ¿Qué hay que hacer? Si tú ves que tu compañero te hizo algo malo, llámalo y dile: mira, te tengo que decir algo. Lo que tú dijiste ayer me dolió. Lo que tú me hiciste ayer no me gustó. ¿Por qué dijiste esto? ¿Por qué hiciste lo otro? ¿Sí? No creo que corresponde. Entonces, de esa forma nos entendemos mejor. ¿Sí? Entonces te pido por favor que me respetes, que esto, que lo otro, pero no guardar las cosas. Eso funciona momentáneamente, pero al final no funciona. Ok, entonces en este caso, por buscar la paz, se puede llegar a hablar de esta situación. Pero aquí con Cora. A veces se puede. Moshe Rabbeinu los llama. Quiere ir a hablar con Datán Bavirá, quiere para arreglar las cosas, pero como van ellos no están dispuestos a escuchar. No puse la estatua que hicieron, ¿cuál fue? La estatua. El pez el de Mijá. Sí, así dice Jajamín. Todos señores, Mishnah Berurah.